agradecerle por el privilegio de poder compartir con ustedes. La verdad que uno siempre es bendecido cuando escucha la palabra, cuando se enfrenta, cuando Dios le va mostrando cosas que uno tiene que cambiar, y agradecerles porque a través del pensamiento que vamos a tener en esta noche, Dios me ha hablado primeramente a mi vida y espero que pueda ser de bendición para ustedes. Estoy viendo acá cómo es el tema del Power. Hice un pequeño Power como una ayuda a memoria para que ustedes puedan estar, les pueda quedar a ustedes algunas cosas que quieran anotar o que les sea de bendición para ustedes. Pero antes que nada vamos a orar para que primeramente Dios pueda abrir nuestros corazones. La verdad que uno es indigno de poder agarrar la palabra. Me encanta el versículo que dice, voz de Dios, pero no de hombres, ¿sí? La verdad que Dios es el que tiene que hablar en esta noche. Nosotros somos imperfectos. Yo soy pecador, como todos ustedes, y lo único que nos hace especiales es la persona de Cristo. Así que hoy no te vayas sin Cristo, sin fe, sin esperanza, sin esta primera vez, sabiendo que el único camino, la única verdad y la única vida es a través de Cristo. Que te quede eso como lo más importante de tu vida, ¿sí? Vamos a orar para que Dios pueda utilizarnos y mostrarnos en esta noche unas lecciones prácticas que están viendo allá arriba, quizás en el Power, y que Dios pueda guiar este tiempo para que juntos podamos aprender más acerca de Él. Padre, estás en los cielos, gracias por lo que es esta noche, gracias por habernos permitido poder acercarnos a tu casa. La verdad que hay un montón de chicos y la verdad que tú tienes un plan perfecto para cada uno de ellos, pero realmente tú eres la persona que más amamos en este mundo y te pedimos que cambies nuestro corazón de piedra y pongas un corazón de carne para que podamos estar receptivos a tu palabra y que tu palabra pueda cambiar nuestras vidas en esta noche y nos muestres cómo ser mejores hijos tuyos. Muchas veces decimos que somos tus hijos, pero nuestro andar, nuestras decisiones, nuestro comportamiento hacen pisotear esa sangre preciosa que un día en esa cruz fue entregado por nosotros. Ayúdanos a ser dignos de poder abrir tu palabra y que seas tú el que estés hablando, que no sea Matías, que no sea cualquier persona, sino que sea la voz de tu mismo espíritu que nos guíe a cambiar. Gracias a Dios por todo, en tu nombre oramos. Amén. Bueno, el que no me conoce, soy Matías Córdoba también, soy de la iglesia donde está Carlos. Mi papá es uno de los 3 ancianos de la iglesia y bueno, me van a ver que yo le pedí hoy a Marcos que retrasara un poco, perdón. Pero bueno, yo soy médico y hoy estaba trabajando y terminé de trabajar, me cambié y bueno, vine para acá para compartir con ustedes. Así que es un privilegio poder, después de un día largo, poder terminar y empezar la vida con Dios, ¿sí? Vamos a ver algunas lecciones. Van a ver ahí arriba que dice lecciones del rey Ezequías. Estaba pensando en este tiempo que compartí con ustedes y uno de los personajes que más me llamó la atención es Ezequías. Mientras les invito a buscar Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver un pensamiento esta noche nada más. Hay un escritor, ¿sí?, que se llama Jaime Garrido, mientras yo agarro acá mis apuntes, el cual fue un doctor en psicología social e infantil, un capo, como dirían hoy los chicos, que él escribió un libro muy interesante, que yo lo leí hace muchos años, que habla acerca de héroes desconocidos y extraordinarios en la Biblia. Es un libro muy interesante, está en PDF, después lo pueden buscar en internet, es muy lindo ese libro. Y habla acerca de ciertos personajes en la Biblia que son olvidados. Esos personajes que quizás nosotros jamás, chicos, hemos escuchado acerca de él. Algunos personajes que quizás ustedes han escuchado en alguna predicación, en algún versículo, en algún audio. Esos personajes que están perdidos en los albores de la Biblia, pero que tienen lecciones muy importantes para cada uno de nosotros. Uno de esos es Ezequías. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1, ¿sí? Esto es para la derecha, ¿no es como el nuestro de allá de la iglesia? No. Dale, porfa, tranqui. Pasémoslo ahí sin problema. Vamos al libro de Segunda Reyes, capítulo 18, versículo 1. Ahí a pedir que me puedan estar ayudando a poder leer juntos.
¿sí? Segundo libro de Reyes, en realidad, a diferencia de algunas epístolas de la prisión o de Primera y Segunda Corintios, que son dos cartas distintas, el segundo libro de Reyes es una continuidad del primer libro. Es un solo libro dividido en dos partes, ¿sí? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Y hay algunos aspectos que como cristianos nosotros tenemos que saber, algunos aspectos históricos, y más los que corresponden al Antiguo Testamento. Quizás jamás escuchaste hablar de Ezequías. Quiero que hoy veas que un personaje que puede tener mucha trascendencia en la vida de un pueblo y principalmente en la vida de nosotros como personas. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Vamos a leer hasta el versículo 8, pero le voy a pedir que cada uno me pueda ayudar con un versículo. ¿Quién me puede leer el versículo 2? Gracias. Ahora sí, creo que... muy bien. Gracias, Gracias a los chicos de multimedia. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que saber, chicos. ¿Sí? Son claves que cuando uno empieza a conocer a Cristo o va recibiendo a Cristo como Salvador y empieza a estudiar la Biblia, hay algunos hechos que quisiera poder compartir con ustedes. Es bueno un poco entender el contexto de las cosas. Ustedes escucharon hablar del pueblo de Israel, ¿sí? Acá estaba hablando, nosotros para que tengamos una idea, Israel fue conformado por 12 tribus que pertenecían a los 12 hijos de ¿quién? De Jacob, ¿sí? Dios es un Dios que le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de esos 12 hijos se formaron 12 tribus, que son lo que nosotros conocíamos como las 12 tribus de Israel. Hubo un rey, ¿sí? Quizás el hombre conforme al corazón de Dios, que se llamó ¿cómo? David, ¿sí? Que lo tienen allá arriba, que él fue rey de Israel entre los años 1003 y 970 antes de Cristo. Él fue un rey muy importante, porque si nosotros hemos visto o han escuchado alguna vez, Israel entró en una tierra prometida que se llamó Canaán y empezó ¿a qué? A conquistarla. Y pasaron jueces y pasó un rey malo como fue Saúl, hasta que llegó al rey importante que fue David. David había hecho algo que históricamente el pueblo no tenía, y era colocarles paz y unidad frente a todas las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque él fue un ejemplo y las personas vieron a David como la misma persona de Dios en el mundo, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, muere David y aparece su hijo Salomón, que también fue rey y gobernó en el 970 a 930 a.C. Son datos esos, pero que son importantes para entender nosotros lo que vamos a ver como contexto. Salomón fue un hombre que tuvo una oración con Dios y Dios le dice: pide lo que quieras. Y él tiene la posibilidad de pedir dinero, riquezas, la cabeza de sus enemigos. Pero ¿qué es lo que pide? Sabiduría. Le pide a Dios cómo saber manejarse en este mundo. Y Dios no solamente le da eso, sino que le da el resto de las demás cosas. Claro, cuando eligió caminar con Dios, el resto de las cosas fueron añadidas. Pero después de Salomón, su hijo Roboam fue una persona totalmente diferente a su abuelo y a su padre. Fue una persona que en vez de escuchar el consejo de Dios, decidió escuchar el consejo de las personas que se habían criado con él. Personas que no buscaron a Dios, personas que tenían un camino diferente al pensamiento, que seguían los ídolos que habían seguido los demás reinos que estaban alrededor de Israel. Y eso produjo una guerra civil en el pueblo, una división. Muchas personas quisieron tomar el poder de Israel por sus propios medios. ¿Y eso qué hizo, mis queridos hermanos? Que hubiera una gran división en dos grandes reinos. 10 reinos se fueron hacia una zona que era el norte, conformadas por un centro, por una capital que se llamaba Samaria, lo que ustedes llaman, ahí dice, el reino del norte, que eran 10 tribus, y otras 2 tribus, Benjamín y Judá, se instalaron en el noroeste, en el sureste, y conformaron un gran reino que se llamaba el Reino del Sur, cuya capital era Jerusalén. Ahí lo dice como Judá. Ahora, es interesante que estos 2 reinos tuvieron siempre esa estrecha
peleas entre ellos y tuvieron distintos reyes. Para que tengamos una idea, en el reino del norte pasaron alrededor de unos 200 años de reinado, conformado por 20 reyes. Mientras que en el reino del sur, en Judá, hubo alrededor de 400 años de reinado, formados por alrededor de unos 20 a 21 años, 20 a 21 reyes, que conformaron ese grupo grande. Cuando ustedes van a ver acá, ahí lo dice, reino del norte 200 años, 20 reyes, que pasaron entre los 930, 722, son detalles. Pero es interesante que lo sepan para ir creciendo en la vida cristiana. Y en el reino del sur hubo 400 años y hubo más o menos también 20 reyes. Casi el doble de años hubo de reino en el reino del sur que en el reino del norte. Ahora, van a ver acá, en esta imagen, ¿sí? Van a ver que en negro es Israel. Ahora, Israel tuvo dos grandes invasiones en sus momentos. Uno fue en el 950 y otro en el 722. En el 950, para ver ahí, van a ver que la primera gran invasión fue dado por, acá está, ahí está buscando el puntero, por Asiria, que acá se conoce como Siria. Ellos invadieron la parte norte del reino del norte y la sitiaron. Pero en el 722, luego de unas conquistas frustradas, aparece otra región que se llamaba Irak, que en la antigüedad era el reino de Babilonia. ¿Escucharon hablar de Babilonia? De Babilonia. Ellos sitiaron la parte sur, tomaron Benjamín y Judá y llevaron cautivo a un gran grupo de personas. En esta región, en el sur, en el reino de Judá, estaba este hombre llamado Ezequías. Un hombre que, cuando van a ver acá, aún su nombre, él reinó del 724 al 695, él fue el 13º rey de Judá, y van a ver que dice que su nombre significaba Jehová fuerte, Dios bendice, Dios fortalece. Fue un hombre impactante y con una trascendencia muy importante para Judá, porque la Biblia dice que no hubo ni antes ni después otro rey en 400 años que fuera tan influyente como lo fue Ezequías. Un hombre muy importante que muy pocos creyentes conocen y que se perdió en los libros, en las páginas de la Biblia. Yo quiero que compartamos, hermanos, unas lecciones básicas, sencillas de la vida de lo que fue Ezequías. Quiero que veamos algo del carácter de Ezequías. ¿Qué es el carácter? Es el acúmulo de rasgos que tiene una persona y que demuestran cómo es esa persona frente a su sociedad y cómo es su personalidad frente a las circunstancias. Es interesante que Ezequías fue un hombre que, a pesar de que venía de un padre que había hecho las cosas malas y una sociedad que era idólatra, él decidió hacer la diferencia. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver algunas leyes que él cumplió muy rápida. En primer lugar, la ley del contraste. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Quién me puede leer el versículo 3 de lo que hemos leído? Muchas gracias. Dice, lo que había hecho David su padre. Habla de las generaciones anteriores. Ahora, en el capítulo 16 de Segunda de Reyes, habla del padre de Ezequías, que se llamó Acaz. Un hombre que hizo todo lo contrario a lo que David, su padre, había hecho. Hizo las cosas malas frente a Dios. Es más, hizo pasar a sus hijos por fuego, algo que era una abominación para las leyes que se hablaban en el Levítico. Chicos, lo que le voy a decir, présteme atención. Yo personalmente, Matías, y quizás los que son más grandes que yo, muchas veces estamos cansados de escuchar a aquellas personas, aquellos jóvenes. Yo tengo una escuela dominical de chicos entre los 13 y los 18 años. Todos los domingos me paso escuchando lo mismo. Chicos que no tienen deseo de salir hacia adelante. Estamos cansados, o yo estoy cansado, de aquellos chicos que no tienen sueños, objetivos o motivaciones para seguir hacia adelante. ¿Saben cuántos chicos escucho diciendo, pero vos no sabés, Matías, yo no puedo salir adelante porque mi papá fue así? Vos no conocés el contexto en el cual me relaciono. Mis compañeros me tiran hacia abajo. Quizás hoy vos viniste por primera vez, o quizás venís
a la iglesia los sábados, los domingos, los miércoles. No importa, escúcheme bien chicos, no importa si tu padre fue un desastre. Eso no te habilita a vos para ser otro desastre más. Eso no te habilita para ser otro desastre más. Ezequías tuvo un padre que fue un desastre, pero él buscó hacer una ley del contraste, ser diferente. La Biblia o la historia está plagada de hombres que, habiendo nacido con dificultades físicas, problemáticas, en sociedades hostiles, decidieron levantarse y hacer la diferencia. Y hacer la diferencia. Alguien una vez dijo, nunca digas no puedo hacer esto hasta que lo hayas hecho 20 veces y hayas fracasado 20 veces más. Chicos, hoy ustedes pueden hacer la diferencia. Gente, todos podemos hacer la diferencia. Nunca digas no puedo hasta que primero lo intentes. ¿Por qué? Porque tenés que seguir hacia adelante. Ezequías tenía un padre que fue un padre horrible, que quizás ninguno de nosotros hubiera querido tener como padre, que hizo las cosas malas frente a Dios y malas frente al pueblo que lo rodeaba. Pero aún teniendo un espejo de un mal ejemplo, Ezequías buscó hacer la diferencia. ¿Buscó qué? Elegir a Dios. A pesar de que en ese momento él había sido educado por adorar a ídolos, él se paró frente a eso y buscó hacer un contraste. Buscó hacer la diferencia. En segundo lugar, la convicción. ¿Quién me puede leer el versículo 4? No están. Gracias. El pueblo estaba sumido en la idolatría. ¿Pero qué hizo? Pero el rey dijo, hay que hacer algo acá. Hay que acomodar las cosas. Él no solamente tuvo la convicción de que tenía que hacer un cambio, sino que él tuvo la decisión para llevarlo a cabo. Quizá muchos de nosotros sabemos lo que está bien que hay que hacer para Dios, pero no lo hacemos. Sabemos de cabeza que está mal salir con nuestros compañeros porque nos va a llevar mal. Sabemos que fumar, que tomar, que drogarse, que está mal. Todos lo sabemos. Pero a veces el entorno, las circunstancias, nos hacen saber algo, pero no tenemos la convicción y menos tenemos la decisión para hacer un cambio. Ezequías tenía la convicción y tomó la decisión de que había cosas que podían entorpecer al pueblo y buscó sacarlas del lugar. Despojado de todo peso y de qué? Y del pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No solamente el pecado, sino el peso, cosas que pueden estorbar nuestro crecimiento en la vida cristiana. Corrámoslos para adelante y corrámoslo al costado y sigámoslo para adelante. Tuvo la convicción. En tercer lugar, una confianza, versículo 5, ¿quién me puede leer? Gracias. Puso su confianza en Dios. Cuando alguien pone la confianza en alguien, significa que vos estás depositando todo lo que sos, todo lo que tenés, todo lo que crees en una persona que es digna de vos. Esa persona en la cual vos vas a depositar todo lo que vos sos y que tenés la seguridad que aunque vos no estás presente, esa persona es digna de tu confianza. Es digna de tu confianza. Y les puedo asegurar, mis queridos, que Ezequías no tenía ni el 5% de lo que nosotros tenemos acá en la Biblia o de lo que sabemos. Él quizá no sabía todo el Antiguo Testamento, no sabía el Nuevo, no sabía que existió o que iban a ser un Mesías y que iba a vivir, que iba a hacer un ministerio, que iba a morir, que iba a resucitar. Él no sabía que después iba a estar Pablo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos acá y no valoramos, que tenemos, que él no lo tenía. Él no conocía por lo que estaba escrito, él conocía por la experiencia. Él sabía que el pueblo de Israel había sido libertado de Egipto. Él sabía que habían pasado por un desierto. Sabía que habían llegado a una tierra que Dios le había prometido que iba a fluir leche y miel. Que lo iban a conquistar, que habían dado 7 vueltas a un muro en Jericó y que lo iban a derribar. Él sabía por experiencia algunas cosas. No tenía todo escrito,
Pero a pesar de no tener todo escrito, decidió creer en Dios. Decidió confiar en Dios. Con la experiencia decidió apostar por Dios. Y puso su confianza en Él. Después dice, versículo 6, conducta. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Él tenía lo único que tenía a mano, la ley de Moisés. Y él tuvo una conducta. Él sabía que lo único que necesitaba para salir hacia adelante era atesorar, guardar y confiar en la ley. Produjo una conducta. La confianza te lleva a una conducta, a una forma de vivir. Quizás nosotros podemos engañar con nuestra conducta a las personas, pero no podemos engañar a Dios. Porque Dios sabe cómo somos estando ahora y estando en la intimidad. La conducta se demuestra en cómo nosotros atesoramos la Biblia, cómo atesoramos la palabra de Dios, y eso produce un cambio en nuestras vidas. Después dice, compañía, versículo 7. ¿Quién me puede leer todo el versículo 7 y después lo vamos a fraccionar? Claro, ¿cómo Dios no iba a estar con Ezequías si Ezequías estaba con Dios? Eso es una consecuencia inevitable. Alguien una vez dijo, nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Dios nunca se aleja de nuestra presencia. Claro, nosotros somos los que decidimos sacar a Dios y decir, Dios, me alejo de ti porque encuentro cosas en el mundo que me dan más satisfacción. Pero el que realmente recibió a Cristo como Salvador, se aleja de la presencia de las bendiciones de Dios, pero Dios jamás se aleja de esa persona. En el caso de Ezequías, él estaba siendo bendecido porque él no se apartaba de Dios. Eso le llevó después a una última cosa, a una ley de la consecuencia. Todo es una consecuencia. ¿No le parece un poco extraño o este paralelismo que voy a hacer? Cuando el pueblo de Israel salió y desobedeció, ¿qué pasaba? Había sequía, había hambre, la tierra tragaba a las personas que se rebelaban, eran muertos en manos de sus enemigos. Siempre que hay desobediencia, ¿hay qué cosa? Maldición. Pero cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando había obediencia, había una tierra que fluía leche y miel. Salía agua de la peña. Había una nube que los cubría de día y una columna de fuego que les cubría el calor de noche. Ellos ganaban a sus enemigos, habían milagros. Siempre que hay obediencia, hay bendición. Es una consecuencia. Pero aparte de todo esto, quiero que veamos algo muy interesante. Que en el segundo libro de Reyes, la vida de Ezequías se ve condensada en 3 capítulos. Capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20. Después les animo a que puedan leer en sus casas, chicos, los 3 capítulos son hermosos. La verdad que vamos a sacar lecciones impresionantes. Pero quiero hacerles un resumen un poco de cada uno de los capítulos. Capítulo 18 habla de cómo Ezequías llega hacia el reinado. Y habla que lo primero que él estaba haciendo, que dice, él quitó los ídolos. Él empezó por lo más importante, empezó por lo espiritual. Chicos, nosotros no podemos ordenar nuestra vida secular si no empezamos primero por nuestra vida espiritual. No podemos ordenar nuestra vida cotidiana si primero no ordenamos nuestra vida personal con Dios. Créanme, es así. Nunca vamos a poder salir hacia adelante en nuestra vida secular si nuestra vida espiritual es un desastre frente a Dios. Muchas veces nos pasamos tiempo tratando de ordenar nuestra vida secular cuando lo que está fallando es nuestra comunión con Dios. Es clave. Y créanme que es real. No es místico esto, es una realidad. Ezequías decidió empezar por donde había que empezar con Dios, quitando los ídolos. Quitó lo que estaba estorbando, lo que hacía equivocar, lo que hacía pecar al pueblo. Y decidió empezar por lo espiritual. Y cuando vos querés empezar por lo espiritual y querés hacer bien las cosas, empieza a aparecer ¿quién? El enemigo. Porque aunque nosotros no lo creamos, tenemos una dimensión paralela. Donde está Satanás y sus huestes espirituales que ahora te están influenciando a vos, quizás. Haciéndote pensar lo que tenés que hacer mañana. Haciéndote pensar lo que tenés que hacer en la semana.
distrayéndote para que no te concentres en la palabra de Dios, para que saques a Dios de tu vida, para que los problemas, la dificultad, las circunstancias, el qué voy a hacer mañana, el cómo voy a estudiar en la semana, qué voy a comer, todo eso te saque a Dios de tu cabeza. Porque dice que empieza a aparecer, ¿qué cosa? Una persona, el Rabsacés, dice, cuando leen todo el capítulo 18, que no era una persona, sino que era una función, que era el rey del ejército. Y que mandado por un rey llamado Sennacherib, tiene que ir a Israel y empieza ¿qué? A desacreditar a Ezequías frente al pueblo. Empieza a colocar pensamientos en el pueblo de que no tienen que creerle a Ezequías. Y al final del capítulo 18 le dice al pueblo, elijan, o van a confiar en Sennacherib, que ya arrasó todo el Medio Oriente, o van a confiar en el Dios de Ezequías. Y me encanta, porque dice que el pueblo calla. Véanlo al final del capítulo 18, el pueblo calla y no da respuestas. Prefieren elegir a Ezequías. Porque pensando Sennacherib que iba a influenciar en las personas, en el pueblo de Israel decide creerle a Ezequías. Porque veían en Ezequías una imagen de Dios. Veían que era más fuerte el Dios de los ejércitos que los había sacado de Egipto y que los había colocado ahí que un rey que había conquistado el Medio Oriente. Es muy interesante eso. Ahora, el capítulo 19 habla acerca de que este hombre, Sennacherib, envía cartas para intimidar a Ezequías. ¿Y qué hace Ezequías? Después léanlo todo el capítulo 19. Dice que baja al templo, desparrama las cartas frente al templo, frente a la presencia de Dios y se pone a orar. Él dice, Señor, tú sabes el problema que estamos teniendo. Sabes que este pueblo es más grande que nosotros. No sé qué hacer, necesito de tu ayuda. Este pueblo es mucho más grande y nos va a arrasar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? No tengo a quien más recurrir, solo te tengo a ti. Y dice la Biblia que un hombre que es bien conocido por nosotros, llamado Isaías, se le acerca y le dice, Dios escuchó tu oración, quédate tranquilo porque Dios va a dar la salvación. Y al final del capítulo 19 dice que un ángel de Dios sale y mata a 185.000 personas en una noche. Yo no conozco el más monumental, no soy hincha de River, soy de San Lorenzo, nada que ver con River, pero el más monumental, ¿sí? El nuevo estadio River, dice que alberga casi entre 80 a 85.000 personas. Quiere decir que 3 estadios de River, de personas, imagínense, tengan en la cabeza, como cuando jugó ayer la selección, lleno de personas, murieron por el ángel de Jehová. ¿Por qué? Simplemente por la oración sincera y la confianza que tuvo un solo hombre frente a un inconveniente. Miren cómo actuó Dios. 185.000 personas. Para demostrarle que Dios está más arriba que cualquier persona, más arriba que cualquier país, más arriba que cualquier reinado y más arriba que cualquier persona orgullosa. Dios está por encima de todas esas cosas. Y le demostró a Sennacherib de que Dios es el que maneja los hilos en el mundo y el universo. No es cualquier persona. Que vos no podés libremente meterte con Dios, porque cuando vos te metés con Dios, te va a ir mal. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente, dice la Biblia. Capítulo 20 habla acerca de algo muy interesante. Quizás uno de los capítulos que para mí son más hermosos de todo el libro de la segunda carta de Reyes. Y es que en el capítulo 20, luego de un gran momento de estrés y de un gran momento de dificultad, dice que Ezequías cae enfermo. Paréntesis. Lo digo como médico y como lo veo muchas veces en mis pacientes. Cuando uno pasa un momento grande de estrés, en algún momento, de algún lado, eso te va a pegar. En algún lado eso no es gratis. Vas a tener alguna complicación a veces física. Y Ezequías lo tuvo. Porque luego de ese gran clímax que tuvo en el capítulo 19, ese enfrentamiento frente a Sennacherib, que lo dejó estresado, cansado, agotado y agobiado, cae enfermo. Y dice, ¿qué cosa?
ese mismo hombre Isaías se le va a aparecer y le dice, ordena tus cosas, porque de cierto vas a morir. Vas a morir. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre dice que se va hacia su cama, da vuelta a la cabeza, se pone a orar y dice, Dios, recuerda todo lo que hice. Recuerda cómo me he comportado dignamente desde el principio de que decidí elegirte. Y ve mi situación y hace un milagro en mi vida. Dice que este hombre Isaías, que estaba en el capítulo 19, aparece en el 20 también y se da media vuelta en el patio y le dice, mirá, Jehová ha escuchado tu oración, te va a sanar y vas a tener 15 años más de poder vivir. Esto me habla algo muy interesante de la vida de Ezequías. Cuando comenzó su vida, decidió orar y buscar a Dios para hacer un cambio. Cuando tuvo un problema grande porque hubo un rey que lo estaba amenazando, decidió orar por liberación. Y cuando estuvo enfermo, a punto de morir, oró a Dios para que lo sanara. Perdón, En los tres aspectos, ahora va a tener que pasar a ustedes, no les queda otra. En los tres aspectos de la vida de Ezequías, siempre estuvo la oración. Eso me demuestra el gran valor que tiene la oración para una persona. Bueno, pasen la siguiente. En cada circunstancia de su vida, en cada vivencia de su vida, en cada aspecto de su vida y en cada problema de su vida, la solución, ¿quién era? La oración. La oración. Mis queridos, hoy quizás vos viniste hoy en este día, en esta noche, con un peso en tu corazón, con un dolor, porque estás llorando en tu corazón, porque nadie te entiende. Te sentís solo, desamparado. Quizás estás sintiendo de que no podés salir de un problema, que no tenés ninguna solución. Estás buscando y te pasás el día entero diciendo cómo voy a salir hacia adelante. Y te acostás a la noche con la cabeza a 500 por hora, tratando de decir cómo voy a solucionar, cómo voy a salir de este problema. Y nadie te entiende y nadie te comprende. Déjame decirte, Ezequías tiene que ser ese gran ejemplo en tu vida, para ver que se puede confiar en Dios, que se puede orar a Dios y que Dios te puede escuchar si realmente decís entregar tu corazón a Él. El gran pastor Billy Graham, pasame la siguiente por favor, escribió esto. Dice, debemos orar en tiempos de ¿qué? De dificultad, para ser fortalecidos. En tiempos de soledad, para sentir la presencia de Dios. En tiempos de lucha, para estar firmes. En tiempos de debilidad, para ser fortalecidos. En tiempos de triunfo, para ser humildes. En tiempos de escasez, para depender de Dios. Y en tiempos de fracaso, para aprender de los errores. Para aprender de los errores. Una hermana de mi iglesia una vez me comentó una vez algo que me impactó. Antes yo hacía una oración, ahora siento la oración. Y yo me quedé pensando eso. Muchas veces nosotros hacemos una oración, pero realmente no sentimos la oración. Ese momento de hablar con Dios. Ezequías fue una persona diferente, porque habló con Dios, sintió a Dios, luchó junto a Dios y aprendió lo que es realmente tener una comunión con Él. Mis queridos, hoy es el momento para que vos puedas hacer un cambio en tu vida. Mirá la vida de Ezequías y vas a ver lo que va a haber una diferencia en vos. Pasame la última diapositiva. Dice, la oración no cambia a Dios. ¿La oración qué? Nos cambia a nosotros. Muchas veces oramos y decimos, Dios, necesito esto, lo otro. Dios en su omnipresencia y en su todo poder sabe cómo somos nosotros. El que necesita ser cambiado no es Dios, somos nosotros. Yo necesito orar, yo necesito ser cambiado, yo necesito orar para encontrar la voluntad de Dios, para ser diferente. Yo necesito orar por ese problema, yo necesito orar para poder ser una mejor persona frente a Dios. Yo necesito la oración. Y es inconcebible un cristiano que no ore. Y muchas veces circunscribimos la oración a cosas impresionantes, majestuosas.
Y muchas veces ignoramos aquellas cosas que son triviales o que parecen pavadas, pero no son pavadas, porque pueden ser la oración frente a un Dios santo que puede hacer una diferencia en tu vida y en mi vida. Mis queridos, que hoy nosotros podamos orar a Dios, podamos hablar con Él, podamos orar por esta casa, por esta iglesia que Dios te colocó, y que podamos decir, Dios, ese poder que a vos no te cambia, que es la oración, pueda cambiar hoy mi vida en esta noche. Que podamos aprender a ver el ejemplo de Ezequías. Tiene muchas cosas más, pero quédate que una persona que decidió seguir a Dios, decidió hablar con Dios y decidió elegir a Dios, no se equivocó. Y hoy déjame decirte, quizás vos estás pensando en qué hacer con tu vida. No es algo mágico, la clave es apostar por Dios, porque créeme que nunca te vas a equivocar. Si querés tomar la mejor decisión de tu vida, elegí a Dios. Porque esta vida va a pasar. Tu familia va a pasar. Las cosas que están pasando en el mundo, en el país, van a pasar. Pero Dios jamás va a cambiar. Dios siempre va a ser eterno. Y un día tu alma se va a encontrar frente a Dios. Y Dios te va a decir qué hiciste con ella. Hoy tenés la oportunidad de elegir a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Hoy es el tiempo de poder hablar y escuchar y acercarse a Dios. Hoy es el tiempo de una segunda oportunidad. Déjame decirte que si vos le pedís a Dios hoy misericordia y gracia vas a tener. Y hoy es el momento para una segunda oportunidad en tu vida. Aunque no lo creas, Dios puede hacer una mejor versión de vos. Hay mucha gente que vos no lo podés creer, que Dios ha hecho milagros simplemente por haberlo elegido. Gente con familias desastrosas y con vidas horribles, que Dios cambió porque decidieron elegirlo a Él. Que Dios pueda bendecirnos, mis queridos hermanos, que Dios pueda enseñarles acerca de la vida de Ezequías. Léanlo, es interesantísimo que lo puedan leer y van a aprender mucho acerca de él. Padre, estás en los cielos, gracias por lo que fue esta noche, bendice este tiempo, gracias por lo que fue el compartir con mis hermanos, que tú puedas bendecir su vida, puedas cambiar sus vidas y ellos puedan apostar a elegirte a ti. Gracias porque nos enseñas de un hombre que vio lo que era realmente el valor de la oración y la confianza en un mundo hostil y una situación donde no era ninguna de las mejores. Pero él decidió pararse, cambiar y hacer una diferencia. Gracias, Dios, por todo. En tu nombre oramos. Amén.